Hablando de cosas que vienen, yo se lo anuncié a mi familia todo el fin de semana. Del tornado de Argentina lo trajo para acá. Va a estar en vivo, va a estar en directo, repatriado desde Argentina, desde Buenos Aires, ¿Quién privatizado. llegó? ¿Quién llegó? Mario Solís desde Buenos ¡Eso! Aires, Argentina, Mario. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo te pisé? Pase para allá, ¿Cómo caballero. estás, Mario? Aquí estamos. Bienvenido a tu mesa, a tu mesa. Ha a tu mesa. llegado. Ya, permiso. Ya, va a sacar sus cosas. Esta es como la Cosita. canción de... Falta agüita para Marito. Falta un agua para Mario. Toma, yo te dejo Una esta agüita para Mario. y yo tengo la mía. Me falta café, por favor. Te falta Un café, café. necesitas café a la avena. Quiero despertar. Estoy así, día. Oye, pero no, Hoy voy al sol. un café amargo no, porque se endulzó la cosa para ti. No, ¿O no? no hay nada que celebrar. No hay nada. Mira, como se el puso como el presidente. Pero- Muy Nada que bien. celebrar. Sin En el arrogancia. fondo, lo que pasó ayer, bueno. Lo que hoy- pasó, pasó. Yo lo puse en Twitter, en X, perdón. Oye, muy Sí, bueno, X, muy X. bueno tu análisis. Lo que sentimos ahora es alivio, ¿no? Es alivio, pero no es nada que celebrar porque quedamos donde mismo, regresamos a mi cumpleaños del 2019, el 17 de octubre, y es lo mismo, ¿no? Quedamos no hay- igual. Quedamos Ese. igual. ¿Notas esto como una derrota de 4 años de pérdida de dinero? ¿Cómo lo analizas Oye, en sí? pero antes, Mario tiene problemas con el micrófono, lo vamos a... Oye, no, mira, date una vuelta, mira. A ver. Oye, póngale música de modelaje que nos va a modelar todo el Modelo cambio que ha uno, tenido. Oye, lo que Obvio. estamos hablando es acerca de... Porque hay que contextualizar. ¿Dónde estás, flaco? Me Mira cómo está. Mira cómo preocupa. me estila la ropa. ¿Alguna enfermedad de transmisión? ¿No? ¿Alguna cosa? ¿Qué le ha pasado hoy? No, esta ¿Alguna bacteria? Es vida Falta saludable, vida equilibrada. Es que no lo veo saludable, por eso le digo. Por eso le pregunto. Pero ahora representa por lo menos 28. Antes eran 30, ahora Sí. representa 28. Como ayer me encontré con una persona que lo primero que hizo fue examinarme si estaba más flaco o más gordo. Porque me dijo, si estás más gordo que lo estáis pasando muy bien, y si estáis flaco que estáis con depresión. Una cosa terrible. ¿Y qué te dijo? Me encontró flaco. Ah, estás con depresión. Me encontró flaco, pero bueno. Bueno, no hay plata. Ya. Pues No es la hay plata. depresión. No hay plata. Esa es la Vámonos de depresión. lleno a lo que fue ayer el plebiscito constitucional que vimos aquí en nuestro país. Así Mario, es. ¿qué tal tu día de ayer? ¿Fuiste a votar? Impresionante. ¿No fuiste a votar? Pero si yo no voto acá. Ah, verdad, porque él vota en Argentina, po. Argentina. ¿Verdad que él nos comentó de que votaba en Argentina, que estaba trasladado allá? Ya, entonces, ¿cómo fue tu día de ayer? ¿Cómo lo viviste? De reporteo. De reportero. Así es. Reporteo. ¿Qué tal? Mira. ¿En dónde reportaste, perdón? Valparaíso, Valparaíso. Valparaíso Viña. Ya. Porque, a ver, el medio para el cual estaba despachando es un medio que era más cercano a la opción en contra. Ok. Por lo tanto, sabíamos que si ganaba el en contra no iba a haber celebración. Y si ganaba el a favor, no íbamos a ir nosotros a la celebración. Sí, bueno, Claro. están considerados. De esa feria navideña que estuvieron desmontando y no íbamos a ir a la Sí. feria Oye, navideña. qué buena esa Que la feria pasaron navideña. como feria navideña, pero bueno. Exacto. No íbamos a ir a la feria navideña, no teníamos nada que vender. Por lo tanto, podía ser en cualquier punto de Chile. En realidad había que mostrar sí cómo la gente participaba del proceso. Me sorprende porque fue mucha la cantidad de gente que se excusó, pero así todo también vi mucha gente que participó. Sí. Me tocó ver, lamentablemente se da y que en estas mesas donde participa público mayor es donde había más gente. Y lo que me tocó ver que lamentablemente o el público joven se dividió muy bien en las horas o no participó de lleno. Porque Ya, fue muy alta la exacto. cantidad de gente que se excusó. Eso me... Así es, sí, una gran cantidad. Porque la verdad que hubo una baja participación en el 2022, 85,86% de la población, y este año, en esta votación el día de ayer, 84,4% fueron Así es. los votantes. Si mal no me Muchas equivoco, más de excusas. 300.000 excusas. Ya, vamos a ver los resultados en pantalla del plebiscito Ahí está. constitucional. El a favor marcó un 44,24% y la opción en contra de rechazar este texto fue la ganadora con una máxima de 55,76%. Comenzamos el análisis junto a nuestro querido Mario. Desde ya, Mario, ¿qué te pareció Mira, este resultado? Lo primero que se ve en el resultado, que hubo una falla en la estrategia. Sí es que, porque yo tengo la hipótesis que el Partido Republicano siempre quiso que se rechazara, que se votara en contra, para que se mantenga la constitución de Augusto Pinochet, ¿no? Ya. La constitución de dictadura. Esa es mi hipótesis personal. Pero en el caso que el Partido Republicano, que la derecha haya querido que esta opción gane, la peor estrategia fue decir este es un voto de aprobación o rechazo al gobierno. ¿no?
¿Ya? Ya. Porque si nos damos cuenta, el margen, la gente que votó en contra es una cantidad muy similar a la gente que votó por Gabriel Boric. Ya. Entonces, en el fondo, fueron los mismos votantes de Boric que fueron a votar en contra. Ajá. Por lo tanto, ¿qué nos queda claro? Que el respaldo de Gabriel Boric existe todavía, pese a Ese todas las 30%. críticas. Pese a todas las críticas, pese a que la televisión completa hizo campaña para el a favor. Exacto. Porque, oye, yo La mayoría de los programas el otro día conversaba con unos colegas se chilenos. cargaron en la favor, ¿no? Oye, pero yo no sé, como que la televisión hoy descubrió que es delincuencia. Como que hoy descubrió que hay delincuencia. El único que siempre lo tuvo en la pauta fue Televisión. Ya. Pero durante los últimos meses, todos los matinales era delincuencia, inseguridad, Siento que inseguridad. Chilevisión, el dueño es del área de derecha. Sí, pero Televisión siempre tuvo esa pauta amarillista, Ya. esa pauta de más cargado a lo policial. Ok. Con todos los directores que tenía, cuando era dueño Sebastián Piñera, también era todos los días en Televisión Noticias, policial. Pero ahora se vio que en todos los canales todos te mostraban delincuencia. Claro, hay algo que tenemos que destacar, es que esta constitución del 1980 ha sido reformada 31 veces. Y estas 31 veces el porcentaje mayor fue el 80% reformada por el presidente Lagos, o sea, dentro del gobierno del presidente Lagos. Ayer veía ciertos comentarios como, es que esta no es la constitución de Pinochet, en realidad. Esta es la constitución que fue reformada por el expresidente Ricardo Lagos. Entonces, ¿qué opinas tú de que mucha gente le está tirando más como por el lado de, no, es que estamos todos apoyando a la constitución de Pinochet, todos estamos apoyando a la constitución de Ricardo Lagos, o esto es un apoyo real hacia el presidente Boric? A la gente que dice que esta es la constitución de Ricardo Lagos, yo creo que la mejor metáfora la escuchaba a mi gran amigo Roberto Fantuzzi, le mando un abrazo, que ve de repente Sí, este programa. el matinal. Roberto Fantuzzi un día me dijo, mira, si yo tengo un Fiat 600 del año 80, Súper. le cambio el parachoque, le cambio el parabrisas, le cambio los espejos, le cambio el motor, no te lo puedo vender como un Fiat 600 del año 90, porque aunque le haya cambiado toda la estructura, sigue siendo un Fiat 600 del año 80. Acá es lo mismo. Exacto. Aunque Ricardo Lagos le haya hecho reformas, sigue siendo la Constitución del 80, y la Constitución del 80 tiene un esqueleto que lamentablemente, si tú lo quieres modificar, es inconstitucional. Ok. Entonces es ahí. ¿Y qué es lo que no se puede modificar? El hecho de que Chile va a seguir siendo un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que la empresa privada va a tener mayor apoyo en desmedro del sector público. ¿Eso qué provoca? Que tenemos clínicas que tienen realmente elementos de última tecnología, Exacto. pero tenemos hospitales en los cuales faltan medicamentos. Que era dentro de lo que está en la Constitución nueva, que me acordé de lo que habíamos hablado acá con el abogado, con Emilio. Él nos comentaba un poco que parte de las propuestas de la nueva Constitución era cambiar de un Estado subsidiario a un Estado de derecho. Demócrata creo que era. Un Estado de social- derecho, socialdemócrata. gracias, directora. Sí, entonces yo creo que ese era el proceso que mucha gente, algunos desconocían o decían ya, pero ¿qué es lo que va a hacer el Estado en ese tema? Y claro, y esa era la diferencia, era que en vez de pasar de que la parte privada tuviera control de todas las cosas, acá pasaba el Estado a ser el responsable de ciertas situaciones. Sí, a ver, pero lo que pasa es que el problema de esta constitución, la que se acaba de rechazar, va por otro lado, porque, claro, tenía guiños. Hay un argentino, el Mate con Mote, que puso una tontera en el TikTok diciendo que era una constitución progresista. No tenía nada progresista. Tenía muchos aspectos que eran un retroceso. El mismo tema del derecho a la vida, que era interpretable desde muchos prismas. Nosotros en Chile tenemos aprobado el aborto con 3 causales. Con la interpretación que se le podía dar al derecho a la vida, se podía retroceder en ese avance social. Y así, el hecho de que se cuestionó tanto en el primer texto cuando se hablaba de un tribunal específico para los pueblos originarios, Claro. que era para solucionar problemas puntuales, problemas de índole cultural. Exacto. Pero acá estábamos con un tribunal castrense especial donde ahí sí se le daba potestad a que se vio un crimen que en este momento debería ser condenado por un tribunal penal, podía pasar al tribunal militar. Y eso de verdad era terrible porque ¿qué rigurosidad iba a tener un militar con otro militar? Claro, bueno, la propuesta dejaba muchos cabos sueltos y muchas líneas lanzadas sin un objetivo Los tan claro. expertos decían que daba incertidumbre, bueno, las Así es. encuestas también daban como ganador al en contra. Vamos a ver las declaraciones del mundo político. Empezamos por la figura del presidente Gabriel Boric, que en las horas de la noche del día de ayer habló desde el Palacio de la Moneda. Así es. Ni celebración ni arrogancia. Pelota al piso, humildad y trabajo.
mucho trabajo. Como presidente de la República, he mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal de crecimiento y distribución más justa de la riqueza, a redoblar los esfuerzos de gestión en seguridad en todas sus dimensiones para ganarle la batalla a la delincuencia, al narco y al crimen organizado, a emparejar la cancha entre hombres y mujeres y asegurar que los avances que las mujeres han conseguido a lo largo de años de esfuerzo y lucha no sufran jamás retrocesos. Y a desplegarse con especial intensidad para hacer más digno y oportuno y de calidad el acceso a lo que debieran ser derechos igualitarios para todos: la salud, la vivienda, la educación, las pensiones. Estas son las prioridades de los chilenos y chilenas y por lo tanto son también mis prioridades y son también las del gobierno y espero que sean de todos los sectores políticos en general, porque así la sociedad nos lo exige. Ni celebración, ni arrogancia, pelota al piso, humildad, trabajo, mucho trabajo. Y también añadió que Chile se polarizó en este proceso. Así ¿Se es. polarizó en Chile Chile o el mundo político? Chile no se polarizó ahora, Chile viene polarizado hace mucho rato. Ahí estamos en desacuerdo, o sea, sin ir más lejos, la primera elección de apruebo y rechazo, que fue el 2020, en octubre, ya estábamos con un Chile polarizado. Y mucho antes, diría yo incluso. Muchos años, mucho tiempo. Desde el mismo estallido social, o sea, de ahí veníamos con problemas. Fue un golpe para como se dice en Argentina, para la casta política. Claro. Porque ¿cómo en dos textos no iban a ponerse de acuerdo? O Y encima con tanta pérdida también si no se monetaria. ponen de acuerdo los políticos, que queda para el resto también. Exacto, es porque yo creo que se centraron tanto en querer lograr lo que todo Chile busca, que no cacharon de que esto funciona de una manera mucho más analítica. O sea, no puede haber una izquierda que escriba la Constitución, no puede haber una derecha que escriba la Constitución. Acá los dos debieron trabajar juntos. A mí me encantó la palabra del presidente cuando dice: ahí ha estado concentrada la acción y labor del gobierno, como lo hemos demostrado durante todo este año, y este énfasis ahora se redoblará. El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío. Yo le encuentro toda la razón a la última parte, porque del proceso, como decía un poco Marito, desde su cumpleaños, 17 de octubre del 2019, es que se quería lograr un cambio de constitución, un cambio de líneas, un cambio de estructura. Y eso no se ha podido lograr, y al revés, ha traído una tardanza de 4 años, ha traído un tema económico, un tema también político, y además de que los chilenos hoy día ya están hartos, ya no quieren saber nada más. Bueno, se cae también la propuesta de los que ahora son gobierno, que antes eran oposición, Así es. que querían una nueva constitución. Exacto, y Entonces, esa es la también base. está ese tema, Sí. querido Mario, Marito. y también, bueno, están las estadísticas, estábamos hablando de las estadísticas, pero como vemos en pantalla, el presidente de la República anoche el presidente votó en Punta Arenas. Así es. Votó con su familia, Sí, votó con el su perrito papá, Brownie. con el perrito Brownie Brownie. también, y habló la mamá del presidente. Oye, sí. Esa cuña no la tenemos, pero Sí. ¿qué dijo la mamá del presidente? Él no estaba preparado para gobernar, dijo. Así es, sí lo pero dijo. ha hecho grandes cosas. Sí, la y mamá también la entregando el mamá apoyo. extraña a Irina, a la expareja. Sí, también le preguntaron. Qué también. mal comentario ahí la mamá Boric. Oye, sí, Ella mala siempre leche. qué mal hace comentario. comentarios como bien fuera de lo común en realidad. Como que no... Claro. Ah, ¿Qué va a ¿qué te decir pareció? qué va a decir la niña del sector ahí donde fue el presidente el otro día? Sí, no, o sea, es que yo creo que ahí las mamás a veces, bueno, es típico de mamá en realidad, po. Sí. Es que las mamás siempre como que dicen algo que no debían haber dicho. Claro, mejor que anda por ahí con la mamá de la Carla Rubilar, como que anda Sí, diciendo por eso digo, esas las cosas. mamás es como que un clásico, es como, mamá, no me avergüences. Es como la clásica, yo creo. Oye, en toda elección o votación hay ganadores y perdedores. Y el que dijo acerca de esto, que los que perdían, perdían y los que ganaban, ganaban, fue José Antonio Antonio Kast. Así que vamos a Veamos, escuchar sí. declaraciones del presidente del Partido de Republicanos. Los chilenos le exigimos al presidente Boric que esto cambie. Este resultado le da al mismo presidente Boric un mandato claro. Trabaje, gobierne y hágase cargo de los problemas urgentes de los chilenos. Estamos escuchando las palabras de José Antonio Kast
posible candidato Y presidencial. ex candidato también a la presidencia. Pero si hablamos de quién perdió la elección, de hecho, para mí la derecha no perdió, porque la derecha en el fondo se mantiene en la constitución de la dictadura. Fue como lo que comentaste. Claro, pero el único que perdió es José Antonio Cast. ¿Fue él el responsable? ¿Ah? ¿Fue el responsable, ¿De la derrota? de la derrota? ¿De la A ver, porque supuesta derrota? hay quienes dicen que él no fue capaz de alinear al Partido Republicano. Lo que pasa es que él quiso enfocar la campaña por otro lado, que es lo que comentábamos al comienzo, el tema de este es un voto contra el gobierno. Y ahí fue el error, ¿no? Porque acá quedó demostrado que José Antonio Cast no puede mover una fuerza por sobre el 44% de los votantes. Entonces, si hubiese enfocado la campaña por otro lado, o por último, no meta al gobierno en esto. Si acá el gobierno nunca estuvo en... Estamos hablando de un texto. Claro, estamos hablando de un texto que nunca estuvo en juego la continuidad del gobierno de Boric porque hubiese ganado él a favor. Boric sigue su mandato de todas formas. Exacto. Y lo termina en 2 años más. Quedan 2 años. Entonces, no era la estrategia. Acá quizás él quiso medir fuerzas y tratar de decir, yo voy a ser el próximo presidente. Con esto, no lo puede hacer en este instante. Bueno, por eso le cambiaron el nombre. En vez de Constitución, mucha gente decía Castitución. La Y era Castitución. porque estaba relacionada a Cast. O sea, ¿te acuerdas? Y le estaba relacionada a Bueno, Cast. porque la Y mayoría de los como que escaños era eran su- republicanos. Bueno, y y- muchos decían que era su programa de candidatura. Y acá que influyó mucho también, influyó de partida los audios que se filtraron con las diferencias que habían en el mismo partido republicano. Así Exacto. es. Influyó la posición tan violenta que adquirieron algunos constituyentes. Y yo creo que uno de los grandes también gatillantes de este fracaso fue el tema de estos, entre comillas, empresarios que fueron descubiertos durante la semana pasada, que están involucrados en este fraude millonario. Entonces, Oye, sí. los mismos candidatos que cuestionaban el caso convenios estaban metidos en casos que andaban por las mismas. Qué bueno que tocaste el tema de los empresarios, porque no fue un tema tan tocado en la televisión. Yo no lo escuché tanto como el caso los medios convenio, como el caso de las fundaciones. No lo escuché ¿Cuántos fueron? tanto. ¿55? Fueron 55. 55 empresarios, sí, que no dieron nombres. Pero a ver, y ahí está el digo otro nada. delicado, porque ahí la CPC se salió a pronunciar diciendo ellos no son empresarios. Dijeron son ladrones. O sea, aparte que son delincuentes, Sí, po. no son empresarios. El cuello y corbata dijo la Y se niña. disfrazó con el nombre empresarios porque muchos de los integrantes, muchos, eran del Partido Republicano, incluso candidatos Así es. a concejales, candidatos a constituyentes. Entonces fue también un tema de gestión política. Porque dentro del financiamiento de las campañas políticas, y lamentablemente esto no es nuevo, hay el caso, por ejemplo, de unos jeans que se exportaban supuestamente a Holanda, y te hablo por ahí por el año 2005, 2003, por ahí, donde también hubo un fraude similar, donde el responsable, que era Jesús Mansur, resultó con una condena, porque es de esas condenas de libertad, que tienes que devolver la plata en 80.000 cuotas, que un ciudadano común y corriente no tiene el acceso a ese tipo de condenas, Exacto. y esa plata fue para financiar una campaña política. Entonces no es la primera vez que pasa en Chile, y en ese sentido la derecha tiene la estrategia para hacerlo. Qué bueno que tocaste el tema de los constituyentes porque tenemos la cuña de uno de los representantes también de la Constitución, Que harto que especialmente hablar. del Partido Republicano, que es Luis Silva. Así que, ahí Que sí tuvo la podemos mayoría ver de la votación cuando él para salió este nuevo como proceso, constituyente. Sí. fue el mayor voto que tuvo. Así es, así que ¿La tenemos, escuchémoslo, las señora directora? declaraciones. ¿Sí? La alcaldesa Matei, por ejemplo. Creo que entró tarde al partido, creo que se demoró en entrar con decisión. Creo que cuando lo hizo, cuando se decidió, aportó con todo su capital político, pero creo que se demoró. Pero en ese sentido, Luis, ¿por qué el alma de este texto constitucional no logró convencer en su totalidad al pueblo de Chile? ¿Qué Creo- faltó? Es imposible saberlo, creo que los factores son muchísimos, hay algo de confusión, que el rechazo de antes era el a favor ahora, el apruebo de entonces era el en contra ahora. Hubo poco tiempo para la campaña, una campaña que en muchos sentidos creo que puede haberse llamado de desinformación más que de información. Más que información. El rechazo de ahora era la prueba de Todo, una fue todo. confusión, pero... Fue como una olla llena así como para hacer un rico caldo. Mira, yo creo que otra de las lecturas que tenemos que sacar, más allá de todo esto que hemos visto, nos queda claro que una constitución no se puede hacer en un año ni se puede hacer en meses. No, Es lo que siempre dije, las constituciones normalmente tardan 3 años en elaborarse, porque está el elaborado un texto, el corregirlo, el de repente sacar algunos párrafos, ingresar otros. Revisarlo. No bien. puede ser un texto constitucional hecho con tanto apuro. Exacto. Sí, ese es el tema.
Ahora, la vocera Camila Vallejo comentó que este era el último intento, tal como lo confirmó el presidente Gabriel Boric. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, porque sí que nos queda claro que el 25 de octubre del 2020 los chilenos dijimos no queremos seguir con este texto. No, pues. Así es. Bueno, algunos dijeron, a mí no me preguntaron si queríamos un nuevo proceso. Un nuevo proceso, Y entonces fue como por que eso algo se voto- tomó en el camino. Exacto. Sí. Oye, hablemos de un poco de los números, porque como decía Luis Silva, el a favor, el rechazo era el a favor, después el a favor, el era el apruebo rechazo. era El apruebo, rechazo, enredo. la verdad que una confusión grande. Sí. Pero sí con los datos establecidos según los medios de comunicación, según las fuentes, según el CERVEL también, que el presidente le tiró hartas flores al CERVEL, querido Mario. Sí, tuvo hartas palabras Sí, ¿en buenas qué para las instituciones. ¿En qué sentido hizo la pega el CERVEL? Yo creo que Chile es uno de los países que de forma más rápida saca resultados. Nosotros ya a las 7:30 ya sabíamos qué iba a pasar. Oye, y en Argentina esperamos como hasta las 8, ¿no? No, al día siguiente. El Al día siguiente. Al día sabíamos todo siguiente. en la mañana, recuerdo yo. Claro, lo que pasa es que la cantidad de votos que tuvo Milei ya hacía que a las 9 de la noche se supiera que iba a ganar, ¿no? Exacto. Pero el resultado concreto ya se tuvo el día siguiente. Exacto. Sí, po. El a favor en esta pasada tuvo un 44% de las preferencias de los votantes. El año pasado el rechazo, en 2022, tuvo un 61,89% de las preferencias. Y ahora el en contra tuvo un 55,76% y el apruebo el año pasado tuvo un 38,11%. Recordar que este año hubo menos participación Así es. y más excusas también. Sí, pues más de 300 excusas. Hoy las comisarías llenas. Llenas. ¿Qué habíamos dicho nosotros la semana pasada? Dios Acá ¿cómo se llamaba el carabinero Capitán. que vino? Capitán, pero no me acuerdo su Capitán nombre. de carabineros. Darman. Ya, no importa. Pero él vino para acá y nos estuvo conversando un poco de que Javier, muchas gracias. El capitán Javier nos comentó de que esto podía ser simplemente online, que no había que hacer la fila, porque después el juez, él te iba a contactar. Había y- solo un argumento para la comisaría virtual y Exacto. para ir a la comisaría, que es vivir a 200 metros, 200 kilómetros Sí. del local de votación. Así es, además de eso que muchos de las votaciones tenían mensajes directos hacia el gobierno. No sé si estuvieron viendo algunos memes por ahí que sacaron algunas fotos y algunos de los mensajes era no quiero más constitución, estoy cansado, estoy harto y algunas palabras que no las voy a decir obviamente por el horario, pero algunas palabras inapropiadas. Y otros decían en contra de pasar la Navidad solo, Sí. en contra de pasar el Año Nuevo solo, en contra de terminar este año sin tus vecinos. Sí. Mira, Pero es que eso es clásico de Del las chileno. elecciones en chilensis. Chile. Del Chile. Es ¿En clásico. Argentina pasa también así? Que Lo que escriban pasa es que las mensajes? boletas tienen otra característica, ¿no? Pero también se da, no con tanto ingenio, porque nosotros en ese sentido somos campeones, pero sí se da. Ya, sí suele pasar entonces. oye, hablemos sobre Le la... decía una señal a Luciano que me venía... Sí, Luciano, Sí, que... Luciana a veces de la nada No aparece, interrumpe, nos desconcentra en el y momento. obviamente. No, está bien, yo después le se va, pedí después un favor a vuelve. Luciano, por eso... Ah, Oye, ya. hablemos de la participación, Sí. hablemos de números. ¿En qué comunas se votó más? ¿En qué regiones se votó más o menos? Así es. Hablemos de las regiones con mayor y menor porcentaje de participación. La región que tuvo más participación en esta votación, en estas elecciones, por así decirlo, la región de O'Higgins con un 90,66%, la segunda Maule y el Ñuble. Y donde menos votaron fue en la región de Aysén, 71%, Magallanes, ojo, Upa. 75%, y Arica y Parinacota. ¿De dónde viene nuestro presidente? Donde viene Magallanes. nuestro presidente. Oye, capítulo aparte, el comentario desubicado de Julio César Rodríguez, criticando que el presidente fuese a votar a Punta Arenas. Oye, yo estuve viendo justo Chilevisión en ese momento. ¿Qué te ¿Ya? pareció? Lo que pasa es que Julio César Rodríguez, bueno, el presidente va a votar a Punta Arenas porque está inscrito en Punta Arenas, su dirección formal es Punta Arenas. No la quiere Va a cambiar, votar por allá, parece. no la quiere No la cambiar. quiere cambiar. Y entonces Julio César Rodríguez dice en las cámaras de Chilevisión, no, pero ¿cómo no se cambia acá a Santiago si él trabaja en Santiago? Y la respuesta de mucha gente fue, perdóname, pero él trabaja para todo Chile. Sí, po. O sea, cortemos con este tema del centralismo, que la región metropolitana... Santiago no es Chile claramente, y él es presidente de todos los chilenos, por lo tanto podría votar en Arica inclusive, ¿no? Si eso ya no es tema. no es tema. Así es. Y me gusta que lo hayas dicho de esa manera porque creo que algo que se ha hecho mucho es centralizar hasta los partidos políticos. Claro. Y dentro de eso es que Rojo Edwards fue parte de los que dijo, oye, no me centralicen, pues no generalicemos, no todos los republicanos vamos a estar a favor.
Bueno, y a él últimamente queremos- salió del Partido Republicano. Bueno, renunció. salió, fue después que lo entrevistamos acá, po. Después que lo Sí, entrevistó nosotros Joaquín, le dimos el tú le impulso. diste el impulso ahí para que Han saliera. habido muchos intentos de poder regionalizar la política. Uno de esos ejemplos es el famoso PRI, que en su génesis era el Partido Regionalista Independiente, pero finalmente terminó siendo un partido más de la capital. Así No es. ha habido éxito en estas iniciativas de tratar de fomentar la regionalización. Sí. Oye, sigamos- Escuchemos a Rojo Edwards, ¿te ¿Tenemos a parece? Rojo Edwards? Sí, tenemos a Rojo Edwards en este momento en un video para escuchar un poco sus declaraciones. El ex republicano. Ex republicano. Con la derrota definitiva del octubrismo y del presidente Boric, vuelve la luz a nuestro país. Desde hoy debemos trabajar para que Chile vuelva a ser un faro que irradie cultura y progreso en Latinoamérica. La verdad, mis amigos, es como un león. Solo necesita que la dejen suelta para defenderse. Y la verdad es que los problemas de Chile no son constitucionales. Esta mentira hoy quedó enterrada con un resonante rechazo a todos esos líderes de izquierda y derecha que obligaron a los chilenos a estos penosos procesos. Es que con el cierre de este proceso, una nueva esperanza de libertad, seguridad y progreso renacen. Yo quiero hacer un fuerte llamado de unidad nacional para ponernos a trabajar de una vez por todas por las urgencias sociales. Menos ilusión constitucional delirante, más seguridad y empleo. Menos indultos a delincuentes, más derechos para las víctimas y control de nuestras fronteras. Menos Estado y privilegios para políticos y burócratas, más sector productivo y trabajo formal. Menos ladrones de fundaciones afines del gobierno, más pyme y esfuerzo. Chile debe volver a crecer, como lo hicimos durante tantas décadas. La libertad, mis queridos amigos, tiene un precio, y es su eterna vigilancia, no solo de quienes la restringen por la izquierda, sino también de aquellos líderes que la transan por la derecha. La libertad es la vida del alma. No hay trabajo más arduo que su aprendizaje, y son precisamente esas ideas las que sacan adelante a los países, como lo hicieron con Chile décadas atrás. El problema no está en la Constitución. Oye, pero les El pegó real a todos. problema. Les pegó- a los dos. Estoy como escuchando un candidato presidencial. Dejen de proponer y dejen de cambiar. Oye, es como un Así A ver, yo creo escuchando que, un candidato. yo creo que Sí, me suena eso. quizás si tratamos de acercarlo a la realidad, no todos los problemas tienen que ver con la Constitución. Pero claramente hay un problema también en este texto que nos ordena como Estado. Ya. Y hay un montón de cosas que están entre medio que no se han corregido. Y es un texto que, yo les comenté, uno de los pocos presidentes de la derecha en Chile que ha sido elegido por la vía democrática es Arturo Alessandri. Cuando Alessandri es citado a la redacción de este texto del año 80, él se retiró de la mesa constituyente porque consideró que los militares que estaban al mando estaban ordenando la Constitución a conveniencia de ellos. Entonces, eso te dice lo bizarro que fue la elaboración de este texto. Entonces, que hay que corregir cosas, hay que corregirlas. Ahora, claramente hay otros temas, y sobre todo los que están vinculados a seguridad, que van más allá de la Constitución. Claramente, ahí estoy de Más un acuerdo. tema de ley. ¿De ¿Perdón? leyes? ¿Más un tema de leyes? Yo ¿De creo que- decretos? Más que de leyes, yo creo que es de tratar de ajustar la interpretación de la ley. Ya. Porque el gran problema es ese, la interpretación de la ley. Por ejemplo, recordemos, hace un año, si no me equivoco, en San Antonio detienen a una banda que iba con armas dentro de su vehículo, armas que no son de fácil adquisición, que no las puedes comprar, no las compras en cualquier tienda. Y sin embargo, esa banda tuvo que ser dejada en libertad porque la detención fue sin ajustarse a proceso. Entonces, claro, ahí tenemos un problema de interpretación de la ley. Claro. Y en eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar también en tratar de entregarle más garantía a las víctimas, que en Chile no existe. Porque hoy el delincuente cuenta con un defensor público, pero la víctima no cuenta con nadie que la defienda. Porque el fiscal está para acusar, no está para defender. Claro, no, eso es verdad, porque lo que acaban ellos de decir es que la parte acá interesante, a mí me llama la atención, tengo que admitirlo, me llama la atención que alguien republicano, Ex republicano. ex-republicano, haya hecho este cambio, porque habla un poco de lo que tú estás diciendo, de epa, veamos esto desde arriba.
Acá algo se está manejando, acá hay ciertas marionetas, acá se está manipulando cierta situación y no quiero que pase eso. Y eso igual es súper interesante, porque ahora mi pregunta es para ti, Marito. En muchos lados se estuvo difundiendo una información que para muchos fue fake news y para otros fue una real noticia porque aparecían videos frente a esto. Asambleas constituyentes. ¿Podría suceder acá en Chile? No voy a responder hasta que no me traigan un café, por favor. Sí. Acabó el Luciano. Ya, pues Luciano. No voy a responder hasta que me traigan mi café. Luciano, por Pero favor, bueno. gestiona el café. Porque quiero despertar. Y bajar desde Pero cero. hablando, a ver, si es que lo que pedía Chile, y no lo piden del 2019, si hacemos memoria, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando hubo una votación importante, si no me equivoco, no sé si fue una municipal, pero hubo un llamado ciudadano a poner en el voto la sigla AC, que era Asamblea Constituyente. Sí. Exacto. De aquel momento que se viene pidiendo en Chile aquello. Se llegó a algo que era parecido, que fue la Convención Constituyente. Que se rechazó contundentemente. Es que, ¿cuál fue el problema ahí? El problema fue que gran parte de la Convención Constituyente era gente que no venía del mundo de la política y que no supo leer las reales necesidades de la gente. Porque se le dio mucho énfasis al Estado plurinacional y nos dimos cuenta que a los pueblos originarios les daba lo mismo el Estado plurinacional, no era tema para ellos. Por lo tanto, perdió mucha fuerza y se utilizó mucho para la campaña del rechazo. ¿No? Y que la tía Pikachu y que el otro y la otra. Se provocó como un poco... Es que claro, es el riesgo que había, por elegir a gente que no tenía bagaje político. Que la guitarra ahora Podían la reemplazar, tocamos nosotros. podía reemplazar un poco quizás a la visión ciudadana, pero le faltaba manejo. A ver, yo no creo que la tía Pikachu, de hecho, Giovanna Grandón se llama. Yo creo que tenemos que quitarnos esa mala costumbre de decirle el apodo. Es que quedó así. Es como seguir hablando del pelado Bade cuando era Rodrigo Bade, Sí. independiente que haya cometido errores que son condenables, pero yo no creo que haya sido una mala constituyente, pero le hicimos mala fama, ¿por qué? Por eso mismo. Exacto. Porque decirle tía Pikachu era una forma de bajarla del sitio en que estaba. No hablamos de la constituyente Giovanna Grandón, hablamos de la tía Pikachu. Sí. Entonces hicimos mucho daño. Lo que votaron desde la ducha. Se hizo mucha campaña en contra, se hizo mucha campaña para enlodar. No todos los constituyentes pasaban en fiestas. Había mucha gente que trabajó Se generalizó. y trabajó harto, ¿no? Sí. Y lamentablemente eran muchos constituyentes y cuando hay muchos cocineros la sopa se puede estropear. Así Exacto. es. Bueno, la semana pasada tuvimos acá nosotros a Gloria Hood y parte del debate mostramos un video de Francisco, quien es un ex republicano también, que él era uno de los voceros de él en contra. Sí, no sé si lo pueden... Francisco Vidal fue exministro. Exministro. Cerrando un poco la pregunta que me hacía Patricia, ¿sabes qué? ¿Cómo debería organizarse un nuevo texto? Yo creo que se puede ser una asamblea constituyente. Pero en 8 años más, sí. Y ya está O sea, hay un desgaste en este momento, pero la votación del alcalde. ¿cómo se tendría que trabajar? De partida, una asamblea constituyente, pero trabajándolo a través de cabildos, ¿no? A través que acá vamos a retroceder a los inicios de Chile, Sí. pero los cabildos ciudadanos en el fondo eran grupos regionales o provinciales que se empezaban a organizar, discutían las ideas que ellos necesitaban ver reflejadas en el texto y posteriormente llegaban a un cabildo general. Claro. Por ahí tendría que ir. Exacto. Lo otro es que hay muchas aristas por ver, obviamente de lo que pasó ayer, pero hablemos así a la rápida del lado B del plebiscito. Un vocal de mesa llegó ebrio, otro fue a comprar cigarro y no volvió, y lo que pasó Lo de los en cigarros lo Rapán. encontré notable. ¿Lo de Luciano? ¿Qué le ¿Lo pasó que a dijiste? Luciano? No, lo de los cigarros lo Lo de encontré los notable. cigarros. El tipo dijo, voy y vuelvo. Es como la promesa del papá. Claro. Oye, hablando un poco de Francisco, que ahí nos quedamos. Ya, Francisco. Veamos un Está la poco cuña, ¿no? las declaraciones, por favor. Francisco de Vidal, el Francisco exministro. Vidal, exministro. Y hoy día la mayoría del país rechazó otra mirada, las miradas desde la derecha, desde todas las derechas, porque no nos olvidemos. Aquí la propuesta estaba respaldada por la derecha política, por la derecha económica, perdónenme, yo hablo con nombre y apellido. Todos los grupos económicos, todos los gremios, grandes gremios empresariales, todas las universidades de orientación de derecha. Oye, por favor, ustedes no vieron los diarios. A pesar de todo, cuando nos organizamos bien, cuando hablamos claro, Sí, se quedó peor el Y exministro. yo quedé cortado ahí. Bueno, sí que- ahí estábamos revisando. Vete para acá nomás. Ahí estábamos revisando las reacciones del mundo político. Vimos la reacción. Permiso de bajar el café que Luciano se rajó.
Ya, Gracias, ahí llegó Luciano. el café para Ahí llegó Mario. el café. Gracias, Ahí Luciano. No, llegó el espérate, café. espérate. Y lo Claro. entrega así. No, sí, un hombre... El Luciano se rajó con un café, que bueno. Muy bien, muchas gracias, Luciano. Estábamos hablando que ahí estábamos viendo las reacciones del mundo político que el día de ayer se expresó. Hablaron los perdedores y los ganadores. Pero como dijo el presidente, acá no hay ni ganador ni perdedor. Ya Bueno. se fue. Me gustó su frase, eso. Pelota al suelo, balón al suelo, fue bien bueno. Se destacó el Mira. presidente por sus declaraciones. Luciano me trajo una petaca. No, él- Oye, para que sigamos analizando lo que sucedió ayer, tenemos un gran invitado, ¿no? Exacto, Paco? estamos junto a Gustavo Campos, que se añade a la conversación, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, porque vamos a seguir analizando lo que nos dejó el plebiscito constitucional. Gustavo, buenos días. ¿Cómo Muy estás? buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ya estamos de lleno analizando lo que pasó el día de ayer. Cuéntanos tus apreciaciones, tus primeros análisis. Sí, bueno, ayer primero vivimos un proceso eleccionario que entiendo ustedes ya han comentado con una gran participación. Esa era una de las grandes dudas que teníamos todos los analistas en cuanto a si efectivamente el voto obligatorio iba a ser un gran movilizador de personas, básicamente porque hasta ayer este proceso se había caracterizado por gran indiferencia. Era una elección que no estaba en la agenda pública, que parecía como algo accesorio a propósito de otras temáticas como seguridad, como los casos de corrupción, etc. Y la ciudadanía lo que nos mostró es que sí está interesada en el tema, sí quiso participar y eso además lo constata que aparte de una gran participación hay un bajo número de votos nulos y blancos. Porque otra posibilidad era que la indiferencia que aparentemente se veía en el escenario público se manifestara por esa vía. Entonces, el primer comentario es una gran participación, una gran muestra de compromiso cívico por parte de la ciudadanía y eso es una muy buena noticia. Ahora, yo tengo la sensación que hay un desgaste electoral, sí, porque siento, no he revisado la cifra en realidad, pero siento que hubo una mayor cantidad de gente que se excusó en comparación al primer plebiscito donde votamos apruebo o rechazo. Sí, hay un desgaste y tenemos que pensar que ese desgaste lamentablemente va a continuar. El próximo año tenemos elecciones de gore y municipales y el año siguiente se abre el ciclo presidencial. Exacto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que de todas formas seguimos hablando de un 85, 84 y algo % de participación respecto al padrón, lo cual es un muy buen índice, aunque estemos hablando de un voto obligatorio. Teniendo ese buen índice de que aunque haya sido una votación obligatoria, ¿qué debiera hacer ahora el gobierno con esta decisión? Vimos un poco las declaraciones del presidente donde él dice, listo, gobierno a trabajar, porque quedamos en deuda con todo Chile. ¿Cuál sería entonces ahora su acción? Bueno, el gobierno en términos de política lo que tiene que hacer es recuperar el control de la gente. ¿Ah? Este tema de la Constitución era una molestia permanente en términos de poder avanzar y sobre un tema que además su estrategia fue no involucrarse. Ellos trabajaron permanentemente en la prescindencia, por lo tanto era un tema del cual no hablaban, pero que estaba de alguna manera latente en la opinión pública. Por lo tanto, despejado esto, y en eso el tono del presidente me parece que es el correcto, despejado esto, hay que ponerse a trabajar y eso significa ordenar la casa y preocuparse de los temas que hoy día también inquietan a la ciudadanía, que todos lo sabemos, seguridad, empleo, crecimiento económico y los temas más de fondo que son pensiones, salud y educación. Exacto, y para eso se requieren obviamente las reformas correspondientes y el gobierno no ha podido llegar a buen puerto con el Parlamento. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para en estos 2 años impulsar esas grandes reformas que el presidente ha dictado? Bueno, en política, aunque el presidente dijo lo contrario, siempre hay ganadores y perdedores, ¿ya? Y los grandes perdedores del día de ayer es toda la clase política que en 2 instancias han sido incapaces de proponerle a la ciudadanía un proyecto constitucional que esta valide y ratifique a través de los votos. Y ese es un problema porque los temas tan importantes que tú señalas que deben ser resueltos requieren acuerdos, requieren capacidad de conversar, requieren capacidad de ceder posiciones y en ese sentido el gobierno, que es el que dirige naturalmente este tipo de discusiones, tiene el desafío de orquestar, de organizar y de ser capaces de generar concesiones, de generar propuestas que movilicen a todas las fuerzas políticas en función de un objetivo. Ese es el desafío que queda abierto en el proceso de ayer. Se cierra por un tiempo la discusión constitucional, pero hay que ver si la clase política va a estar a la altura de generar los acuerdos que necesita.
Dentro de esa misma área, ayer Cervel da la información y la noticia de que 4 mesas no se constituyeron en Rapa Nui. O sea, un total de 800 personas no pudieron votar y no tuvieron tienen su derecho, pero no lo pudieron llevar a cabo. Frente a eso, ¿qué va a hacer el gobierno para poder también tomar sus opiniones? Porque ahora nadie sabe qué también opinaban ellos. Son 800 personas, o sea, en Rapa Nui eso no es mínimo. Sí. Mira, siempre es grave que no se constituya una mesa. Porque acá fueron 4. Aquí fueron 4, ¿no? Y por la del extranjero igual. En el extranjero fue un fenómeno que ocurrió, por ejemplo, en Vietnam, en China, no se constituyeron mesas y por lo tanto no conocemos qué opinan los chilenos en el exterior, cuestión que también fue un voto que se reivindicó por muchos años. Y en el caso de Rapa Nui tiene además la significancia particular de que estamos hablando de una zona muy lejana, pero además la variable, digamos, étnica también podría tener un significado. No hace muchos años, recordemos, que había un discurso muy fuerte de, no sé si llamarlo independentista, pero sí a lo menos de aumentar los niveles de autonomía. Y por lo tanto esa indiferencia podría ser refrescar ese deseo de decir, mira, en realidad este proceso no me interesa, no me siento parte de este país. Es que más allá que indiferencia, derechamente ellos no se sienten parte de los chilenos. O sea, recordemos que incluso ellos cuando vienen acá a Santiago, ellos hablan de voy al continente. Sí. No están haciendo un recorrido local. ¿No? Sí. Entonces, y creo que incluso parte del mismo aeropuerto que salen de los vuelos internacionales no salen de los nacionales. Hay un montón de cosas. Hay aeropuerto de ahora. Claro. Ahora, si uno tiene que interpretar esto en términos políticos, es claramente una señal, como tú bien dices, no solo de desinterés, sino además de una señal de autonomía, claro. No me interesa, no me siento representado por esta discusión. Y eso es un problema grave, porque les guste o no, y nos guste o no, son parte de Chile, sus instituciones se rigen por la Constitución y por nuestras leyes. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer el gobierno? Yo pienso que debiese tener una conversación a través de las instituciones, el gobierno, el delegado presidencial de la región, recordemos que es la 5ª región, y establecer mecanismos para, de alguna manera, generar conversaciones con estas comunidades. Me parece que eso es elemental. Pero, ¿cómo generar conversaciones? Porque lo comentaba hace un momento también, en el primer proyecto constituyente, recordemos que se utilizó mucho la bandera de los pueblos originarios, y con ese texto y con lo que pasó ayer en Isla de Pascua, me queda claro que a los pueblos originarios les da lo mismo la discusión constituyente. Entonces, ¿cómo integrarlos? Sí, habría que revisar la votación, por ejemplo, en Temuco o en el norte, en las zonas donde las mesas concentran principalmente votación de pueblos originarios para sostener, digamos, con evidencia lo que tú aseveras, pero intuitivamente esa es una mirada. En el caso de Rapa Nui, la distancia geográfica es lo que acentúa mucho más esto, claro. ¿Cierto? Y además ellos geográficamente tienen mucha relación con la Polinesia y con islas de otros países, donde inclusive están más cercanos. Por lo tanto, yo creo que ahí se podría estar incubando un conflicto geopolítico que el gobierno debiese atender. Porque la soberanía en Rapa Nui tiene no solo un sentido turístico. Cuando hablamos de un conflicto geopolítico, ¿de qué podríamos estar hablando? Ellos podrían alegar la autonomía. Podría ser, separarse de Chile. Por supuesto, claro. O sea, podría ser el pequeño punto de partida de una cuestión que vaya escalando y que sea mucho más potente. Hay una señal clara ahí de que a ellos no les interesa participar de este proceso. Y por lo tanto uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿reconocen la Constitución vigente o debiésemos interpretar que no la reconocen? Es una cuestión que parece menor frente a todo el marco que estamos discutiendo, pero que nosotros debiésemos atender. Hay varias cosas que analizar y ver, y uno de los temas también, porque aquí se juegan obviamente los liderazgos políticos. Habló el gobierno, habló el oficialismo, habló la oposición, pero habló José Antonio Kast, no habló Evelyn Matei. ¿Cuál es la señal que da Matei con respecto a no hablar con respecto a ya los resultados del plebiscito constitucional? Bueno, Evelyn Matei sabemos que tiene una aspiración presidencial hace ya varios meses, declarada públicamente, no es un misterio para nadie, y ella desde el comienzo manifestó ciertas dudas de involucrarse en torno a la opción a favor. Y probablemente por presiones de su mismo sector, se involucró un poco más en el último proceso. Pero naturalmente que como todo candidato o candidata no quiere estar asociada a una derrota. Y por lo tanto es probable que ella no se sume a dar explicaciones que siente que no tiene que dar. Por lo tanto,
yo creo que en su posición de candidata lo más probable es que ella aparezca hablando de temas de futuro, de seguridad, de pensiones, etcétera, porque todo político que quiera ganar elecciones va a tratar de alejarse de una derrota y por lo tanto dar una imagen de que está pensando el futuro. Pero, bajo tu visión, porque gran parte de la campaña de la oposición fue que esta elección, el plebiscito de ayer, era un voto de castigo contra el gobierno. Exacto. ¿Considera que fue un error? Bueno, en política no sé si podemos hablar de errores, fue una estrategia ciertamente que no funcionó, pero yo creo que ahí tiene gran mérito el gobierno, ya hay que decirlo. O sea, el gobierno en esta ocasión, a diferencia del proceso anterior, se mantuvo efectivamente fuera del proceso. El presidente nunca señaló su preferencia, pese a que todos incluimos. Todos decíamos en contra. Bueno, pero en el fondo el vota a favor porque Boric vota en contra, eso no funcionó en el fondo porque el gobierno nunca confirmó cuál era su posición, aunque es evidente cuál era. Y esto en política es muy importante, porque uno puede suponer muchas cosas, pero mientras no haya un discurso, mientras no haya una muestra efectiva, que hoy día puede ser incluso un Twitter, un Instagram, etcétera, no es posible afirmar, y hoy día todavía no podemos afirmar qué votó el presidente. Esa presidencia desactivó de manera muy efectiva una estrategia que de haber ocurrido lo contrario, yo creo que se habría funcionado. No fue que se quiso imitar un poco, disculpa, no estoy interrumpiendo, pero no fue que se quiso imitar un poco quizás como se están haciendo las campañas políticas de Argentina, que tienen ese toque violento, el que se jodan, este es un voto de castigo, vamos contra la casta, y Chile no tiene la misma conducta que nuestro país vecino. Bueno, en Argentina se habla del voto bronca, claro, ¿no? El voto que es el voto del voto rechazo, con rabia. todo, el voto con rabia, todo. Y bueno, esa es una de las dificultades que hoy día tenemos. Nosotros no estamos en condiciones de decir, por ejemplo, que el 55-54% de ayer es a favor del gobierno y el 45% en contra. Es muy difícil que alguien se apropie de esos votos. Claro. Y por otra parte, la complejidad que tenía la lectura respecto a este voto bronca o el voto de enojo es, bueno, si yo estaba enojado, ¿qué tenía que votar? ¿A favor o en contra? Era un poquito más sofisticada la reflexión que yo tenía que hacer, porque a lo mejor si yo votaba en contra, era en contra de todos los políticos. Si yo votaba a favor, era un poquito más sofisticado porque tenía que entender que eso perjudicaba al gobierno, y eso en el debate público no estaba tan claro como decía. ¿Sabes? La semana pasada tuvimos acá al presidente del Partido Progresista, que se llama Ignacio. Lo tuvimos acá Ignacio Busto, lo tuvimos aquí en un debate, y algo que me marcó mucho, que una de sus frases fue: si usted vota a favor, va a ser un favor para el gobierno. Esa frase, y sí, todos nos miramos así como, ¿cómo fue eso? Y claro, y su línea, que está el debate, su línea era su enfoque de que si nosotros votábamos a favor era porque él va a poder decir, en mi gobierno se logró este cambio. Cuando dijo esa frase, a nosotros nos marcó, hasta después lo hablamos en pauta, porque nadie del sector en contra había dicho o había querido como utilizar como la línea de si usted vota a favor va a ser esto. Es como decía acá, como en Argentina se da este tema de la rabia, de yo voy a votar con rabia, con bronca. Acá en Chile era como, pucha, entonces si voto a favor, sigo apoyando al gobierno, y si voto en contra, estoy en contra del gobierno. Entonces se provocó esa disyuntiva, y yo creo que esta vez el gobierno sí la acertó con no dar opiniones, que fue un error. Claro, comunicacionalmente hablando, creo que la acertó, porque a diferencia de la Constitución, de las primeras votaciones, ellos opinaban demasiado y ahí se hacía la línea, y entonces ahí cometieron los errores en ese aspecto. Sí, bueno, decía yo al comienzo que en política siempre hay ganadores y perdedores. Exacto. Naturalmente que uno de los grandes ganadores es el gobierno. No para ir a celebrar eufóricamente la Plaza Italia, pero naturalmente que este resultado les permite, como decía hace un momento, controlar un poco más la agenda y les da un poco de oxígeno a días que además fueron muy complejos previo a la elección. Y por lo tanto, el gobierno hoy día tiene una oportunidad de reordenar la casa, de generar mecanismos de diálogos, de convocar a los actores políticos en el contexto del resultado de ayer, que habiendo habido un escenario adverso, si hubiese ganado el a favor, la realidad del gobierno sería mucho más crítica hoy día. Entonces, no es para celebrar eufórico, veíamos antes de que yo me sumara el alivio a Francisco Vidal, claro, pero es un alivio importante porque eso le da pie para, como decía hace un rato, retomar el control político de la gente. Hablando de reordenar la casa, ¿cambio de gabinete, sí o no? Bueno, todo el mundo espera que esto ocurra, ¿no? En general los presidentes
responden a esta lógica de que no les gusta que los pauteen, ¿no? Y muchas veces cuando los medios de comunicación y la sociedad presiona para esto, pareciera ser que es un efecto contraproducente. El gobierno, naturalmente, que a partir del resultado de ayer tiene que hacer las interpretaciones, deben estar a esta hora en eso, y sin embargo, porque tampoco es tan fácil de leer. En general, una elección que te permite asociar votos a partidos políticos te facilita mucho el rebaraje de qué partido político pesa más en mi gabinete. Hoy día esa lectura es más difícil de hacer. Sin embargo, si el presidente Boric quisiera marcar un antes y un después, sería una señal de mucha utilidad a hacer algunos cambios en el gabinete. Ahora, desde el 18 de octubre se inició una lucha ciudadana en la cual dimos una vuelta de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Quedamos donde mismo, ¿no? Exacto. Quedamos exactamente, volvimos al 17 de octubre de 2019. ¿Qué se debería provocar, qué debería pasar para que no comience esto de nuevo? Bueno, lo primero es que quedamos donde mismo, pero algunos podrían decir, y lo están diciendo, que se consolida o se ratifica la actual carta que nos rige, digamos. O sea, la Constitución, nos guste o no, con los cambios que tiene, Claro. se ha legitimado a lo menos en 2 instancias. O sea, nos salía más barato pagar los 30 pesos. Probablemente. Pero Sería mucho más económico. tu pregunta es muy importante porque nada nos dice que no volvamos a tener un estallido que probablemente pase un buen tiempo, ¿no? Claro. Sí. Pero ya sabemos que puede ocurrir. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Resolver los problemas que la ciudadanía requiere que se resuelvan. Y esos son salud, pensiones, educación y seguridad. No, muchas gracias, de verdad, Gustavo. Creo que quedamos súper ultramente claros con este gran análisis. Te agradecemos tu tiempo que te has tomado para estar acá con nosotros, respondiendo todas nuestras consultas. Mira que somos bien preguntones, hay que decirlo. Es que me quedó una pregunta igual, pues. Rapidito, Ya, rapidito. rapidito, estamos súper disculpa, cortos con el porque tiempo. claro, estamos totalmente de acuerdo que hay que resolver salud, educación, pero para eso sí, pero seguridad yo creo que no depende tanto de la Constitución. Pero en este momento, si seguimos con la Constitución del 80, sigue siendo Chile un Estado subsidiario, es decir, se sigue protegiendo el modelo del voucher educativo, se sigue protegiendo la subvención a la salud privada. ¿Se puede solucionar con la misma Constitución que estamos? Se puede solucionar con la misma Constitución que estamos porque además los temas que hemos estado señalando son de política pública y la política pública no tiene por qué ir de la mano necesariamente de la Constitución. Por lo tanto, lo que basta son buenas leyes, buena técnica legislativa, un gobierno que haga propuestas y recordemos además, y con esto termino, que el quórum se modificó. Hoy día la Constitución también es más fácil de modificar que antes y por lo tanto eso también le da una excusa menos a la clase política para no resolver los problemas que tiene que resolver. Exacto. Ahora sí, muchas gracias, Gustavo, por Gracias a estar con ustedes. nosotros. Muchas Placer. gracias.